El sol caía como plomo fundido sobre los campos de trigo de Oacaben. Yo solo era un joven acostumbrado al sudor y al polvo, alguien cuyo destino estaba escrito en el arado y la tierra. Sin embargo, sentía que algo vibraba bajo mis pies, un pulso eléctrico que no pertenecía a la naturaleza, una llamada que resonaba en la base de mi cráneo cada vez que miraba hacia las montañas del olvido. Mientras limpiaba mis herramientas, el cielo se tornó de un violeta enfermizo. Un viento gélido barrió la aldea, marchitando las flores en segundos. No fue un cambio climatológico, fue una señal. En mi mano derecha, una marca en forma de espiral comenzó a arder con un fuego blanco, quemando mi piel y grabándose en mi alma con una intensidad insoportable. No tuve tiempo de gritar antes de que el primer portal se abriera en la plaza del pueblo. De la brecha dimensional emergieron los rastreadores de sombras, criaturas esqueléticas envueltas en jirones de oscuridad, con garras que goteaban un veneno negro y ojos que eran simples cuencos de vacío. El pánico estalló, los gritos de mis vecinos se mezclaron con el sonido del metal chocando contra el hueso. Vi a un rastreador abalanzarse sobre mi hermana pequeña. Sin pensar, corrí hacia ellos, impulsado por un instinto que no sabía que poseía. Cuando extendí mi brazo para protegerla, la marca de mi mano explotó en una columna de luz cegadora. El impacto lanzó a la criatura contra una pared de piedra, desintegrándola en cenizas grises al instante. Me quedé jadeando, mirando mis manos que aún emitían chispas doradas. Es él, el portador del alba ha regresado, susurró una voz profunda detrás de mí. Me giré para encontrarme con un hombre envuelto en una capa de color azul noche, cuyo rostro estaba surcado por cicatrices de guerra. Sostenía un báculo de madera de ébano coronado por un cristal flotante. Se presentó como Alaric, el último de los guardianes del equilibrio. Me miró con una mezcla de esperanza y tristeza, como si supiera que mi vida tranquila acababa de morir para siempre. No sé de qué hablas, señor, respondí, temblando mientras la luz de mi mano se apagaba. Solo quiero ayudar a mi familia. Alaric negó con la cabeza y señaló el horizonte, donde una torre de sombras comenzaba a erigirse sobre la ciudad capital. Me explicó que yo era el elegido, el único capaz de canalizar la luz primordial para sellar la grieta del abismo antes de que el Señor de las Sombras consumiera toda la existencia. El viaje hacia la ciudadela de cristal fue un descenso a la pesadilla. Atravesamos los bosques susurrantes, donde los árboles intentaban atraparnos con raíces que se movían como serpientes. Alaric me enseñaba a meditar, a sentir la energía que fluía por mis venas no como un arma, sino como una extensión de mi voluntad. La luz no es fuerza bruta, muchacho, me decía, es claridad en medio del caos. Una noche, mientras acampábamos bajo una luna carmesí, fuimos emboscados por un grupo de orcos sombríos. Eran bestias masivas, con piel de obsidiana y hachas que cortaban el aire con un silbido siniestro. El miedo me paralizó al principio, pero cuando recordé la mirada de terror de mi hermana, el fuego volvió a encenderse en mi pecho. Me lancé al ataque, imbuyendo mis puños con energía solar, golpeando el suelo y creando una onda de choque que mandó a volar a los monstruos. Al llegar a las puertas de la ciudadela, nos encontramos con un ejército de no muertos que custodiaba la entrada. Miles de soldados caídos, reanimados por la voluntad del enemigo, formaban un muro de acero y putrefacción. Alaric levantó su báculo, creando un escudo protector de energía azul que nos permitió avanzar, pero el esfuerzo lo estaba agotando visiblemente.
Debes abrir el camino, elegido, gritó Alaric, mientras el escudo empezaba a agrietarse bajo los golpes de los martillos enemigos. Usa el grito del sol. Cerré los ojos y busqué el núcleo de calor en mi estómago. Expandí esa sensación hacia mis pulmones y solté un grito que no salió de mi garganta, sino de mi espíritu. Una explosión esférica de luz blanca barrió el campo de batalla, vaporizando a los no muertos en un radio de 50 metros. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por mi respiración agitada. El interior de la ciudadela era un laberinto de espejos negros y pasillos que desafiaban la gravedad. Las paredes susurraban mis inseguridades, recordándome que yo era solo un campesino, un niño que jugaba a ser héroe mientras el mundo se desmoronaba. El Señor de las Sombras no atacaba solo el cuerpo, sino que erosionaba la mente, intentando convencerme de que mi destino era una mentira. ¿Crees que puedes salvarlos? La voz del villano resonaba en cada rincón, gélida y burlona. Eres un grano de arena frente a una tormenta. Tu luz es un fósforo en la noche eterna. Me detuve, sintiendo que mis piernas flaqueaban. El vacío parecía absorber mi energía, dejándome frío y vacío. Alaric puso una mano en mi hombro, su tacto era la única ancla de realidad en aquel lugar surrealista. No eres el héroe porque seas perfecto, me susurró, sino porque te atreves a caminar aunque tengas miedo. Finalmente, alcanzamos la cámara del trono, un espacio vasto donde el techo era un remolino de nubes negras y rayos púrpuras. En el centro, sentado en un trono de huesos y obsidiana, estaba Malacor, el Señor de las Sombras. Su presencia era tan opresiva que sentía que el aire se convertía en plomo en mis pulmones. Sus ojos eran dos rendijas de fuego violeta que me analizaban con desprecio. Así que este es el gran Salvador, dijo Malacor, levantándose con una elegancia depredadora. Un huérfano de la tierra con un don que no comprende. Entrégame la marca, niño, y te prometo una muerte rápida y sin dolor. Me puse en guardia, sintiendo la energía chisporrotear en mis dedos. No tenía miedo ahora, tenía una rabia fría y decidida. Sabía que si fallaba, no quedaría nadie para recordar que alguna vez existió un pueblo llamado Oacaben. La batalla comenzó con un estallido de violencia pura. Malacor se movía como un borrón de oscuridad, apareciendo y desapareciendo detrás de mí, lanzando dagas de sombra que cortaban la piedra como si fuera mantequilla. Yo respondía con ráfagas de luz, creando barreras instantáneas para bloquear sus ataques. El choque de nuestras energías generaba explosiones que hacían temblar los cimientos de la ciudadela. En un momento de descuido, Malacor me atrapó por el cuello y me levantó en el aire. Sus garras se hundieron en mi piel y empecé a sentir como mi luz era succionada hacia su interior. El dolor era indescriptible, como si me estuvieran arrancando los nervios uno a uno. Alaric intentó intervenir, pero el Señor de las Sombras lo apartó con un simple movimiento de su mano, lanzándolo contra una columna de mármol. Mientras me asfixiaba, vi a Alaric yacer inconsciente en el suelo. En ese instante de desesperación, comprendí que no podía ganar luchando contra la oscuridad usando solo la luz externa. La verdadera fuerza no estaba en la marca de mi mano, sino en el sacrificio y el amor que sentía por aquellos que había dejado atrás. Dejé de resistirme a la succión de Malacor y, en lugar de eso, abrí todas las compuertas de mi alma. Inundé al villano con toda mi esencia, no como un ataque, sino como una marea. La luz no chocó contra la sombra, la envolvió.
Malacor gritó, sorprendido por la pureza de la energía que ahora fluía a través de él. El odio y la malicia no pueden procesar la compasión desinteresada, era como verter oro fundido en un recipiente de hielo. El cuerpo de Malacor comenzó a agrietarse, dejando escapar haces de luz blanca que iluminaban la cámara oscura. Él luchó, intentando recuperar el control, pero yo me mantenía firme, anclado a la tierra, sintiendo la conexión con cada ser vivo del mundo. El trono de huesos se desintegró y la tormenta del techo comenzó a disiparse, revelando por primera vez en siglos el color azul del cielo. Imposible, bramó Malacor antes de que su forma física colapsara. La oscuridad es eterna. La oscuridad es solo la ausencia de luz, respondí, mientras lanzaba un último golpe imbuido con toda la fuerza de mi linaje. Y hoy, el sol ha vuelto a salir. Con un estallido final, el Señor de las Sombras se fragmentó en 1000 pedazos de cristal que se evaporaron en el viento. El silencio regresó a la ciudadela, pero esta vez era un silencio de paz. Me desplomé en el suelo, exhausto, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de heridas. Alaric se acercó a mí, tambaleándose, y me ayudó a levantarme. Sus ojos brillaban con orgullo, aunque su rostro reflejaba el peso de los años y la batalla. «Lo has logrado», muchacho, dijo con voz ronca. «Has cerrado la grieta y liberado al mundo. Pero el camino del elegido no termina con la victoria, ahora comienza la reconstrucción». Miré hacia el horizonte y vi cómo la neblina violeta se retiraba de las tierras, devolviendo el verde a los bosques y el brillo a los ríos. Sabía que el mundo ya no sería el mismo, y yo tampoco. El regreso a Oakhavén fue un desfile de gloria que yo nunca pedí. Las ciudades que habíamos atravesado nos recibieron con vítores y flores, tratándome como a un dios viviente. Sin embargo, yo solo anhelaba el olor a trigo y el abrazo de mi familia. Me sentía extraño en medio de tanta pompa, sintiendo que la marca en mi mano, aunque ya no ardía, seguía siendo un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Cuando finalmente divisé las casas de mi aldea, vi que muchas estaban en ruinas, pero la gente estaba viva. Mi hermana corrió hacia mí, lanzándose a mis brazos con un grito de alegría que borró todo el cansancio de mi viaje. En ese momento, comprendí que salvar el mundo no se trataba de derrotar a un monstruo, sino de proteger los pequeños fragmentos de felicidad que hacen que la vida valga la pena. Pasaron los meses y la paz se asentó sobre la tierra. Alaric se quedó conmigo un tiempo, fundando una academia para aquellos que, como yo, habían descubierto habilidades latentes durante la guerra. No queríamos que el mundo dependiera de un solo elegido en el futuro, queríamos crear un ejército de protectores que entendieran que la luz y la sombra siempre coexistirían. Yo volví a mis campos, pero ya no era el mismo campesino. Mis manos, que antes solo sabían labrar la tierra, ahora sabían moldear la energía del universo. A veces, mientras observaba el atardecer, sentía un leve cosquilleo en la marca de mi mano, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha en los rincones, esperando una debilidad. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, encontré un pequeño cristal negro enterrado en la raíz de un árbol antiguo. Era un fragmento del trono de Malacor. Al tocarlo, sentí un susurro gélido que me invitaba a tomar el poder, a gobernar el mundo con una mano firme para evitar que el caos regresara. Fue una tentación sutil, una promesa de orden absoluto a través del control. Me quedé mirando el cristal durante largos minutos.
Recordé el rostro de Malacor y la arrogancia que lo llevó a su caída. Comprendí que el verdadero peligro no era el villano externo, sino la semilla de poder que ahora residía en mí. Con un movimiento rápido, envolví el cristal en luz y lo pulvericé hasta que no quedó nada más que polvo brillante. La Academia de Alaric creció rápidamente, atrayendo a jóvenes de todos los reinos. Me convertí en el instructor principal, enseñando a los novatos que la fuerza sin control es simplemente destrucción. Les contaba mi historia, no para enaltecer mi figura, sino para advertirles que el destino no es algo que se recibe, sino algo que se construye con cada decisión. No busquen la luz para ser poderosos, les decía mientras observaba sus intentos de crear chispas doradas, busquen la luz para ser útiles. El poder es un peso, no un premio. Veía en sus ojos la misma chispa de miedo y esperanza que yo tuve. Me sentía responsable de ellos, guiándolos a través de la oscuridad de sus propias dudas. Una noche, Alaric me llamó a la torre más alta de la academia. Me entregó un mapa antiguo, hecho de pergamino que parecía respirar. El mapa mostraba otros 3 puntos en el continente donde la energía del abismo aún palpitaba, pequeñas grietas que no habían sido cerradas totalmente. El mundo estaba a salvo, pero la herida seguía abierta en lugares remotos. No podemos descansar, el ejido me dijo con una sonrisa melancólica. El equilibrio es un proceso constante, no un destino final. Hay otros que sufren en silencio, esperando que alguien los rescate de las sombras que aún persisten. Miré el mapa y sentí que la aventura volvía a llamarme. Ya no era el niño asustado de Oacaben, sino un hombre que había mirado al vacío y no había parpadeado. Preparé mi equipo, una túnica reforzada, el báculo que Alaric me había regalado y la voluntad de acero que había forjado en el fuego de la batalla. Me despedí de mi familia con la promesa de regresar pronto. Mi hermana, que ahora también mostraba signos de poseer una pequeña chispa de luz, me dio un abrazo fuerte y me dijo que estaría orgullosa de mí. Mientras caminaba hacia el horizonte, el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de oro y púrpura. Sentí la marca de mi mano vibrar, sintonizándose con la frecuencia del mundo. Sabía que me enfrentarían nuevos peligros, monstruos que ni siquiera Alaric conocía y dilemas que pondrían a prueba mi moralidad. En el camino hacia la primera grieta, me encontré con un grupo de refugiados que habían perdido todo. No eran guerreros ni magos, solo personas rotas por la guerra. Utilicé mi poder no para luchar, sino para sanar sus heridas y purificar el agua de sus pozos. Fue en esos momentos sencillos donde sentí que mi propósito era realmente pleno. La gloria de la batalla era efímera, pero la paz en el rostro de un niño que recuperaba la salud era eterna. Comprendí que el título de elegido era una carga pesada, pero que el verdadero honor residía en usar ese privilegio para elevar a los demás. Llegué a la primera grieta en las tierras gélidas del norte. El aire era tan frío que congelaba los pensamientos, y la oscuridad allí era densa, casi tangible. Vi a una criatura ancestral, un guardián corrupto, custodiando la brecha. Sus ojos eran pozos de desesperación y su rugido hacía temblar las montañas de hielo. Me puse en guardia, respirando hondo el aire gélido. No había ejército que me respaldara esta vez, solo mi propia luz y la memoria de todos aquellos que creían en mí. Extendí mis manos, invocando el fuego del sol en medio de la ventisca, y me lancé al ataque con un grito de guerra que resonó en todo el valle. La batalla fue feroz, pero ya no luchaba con miedo,
sino con una certeza absoluta. Cada golpe de luz que lanzaba no solo dañaba al monstruo, sino que iluminaba la oscuridad del entorno. Al final, cuando el guardián cayó y la grieta fue sellada con un destello dorado, me senté en la nieve a observar el paisaje. El mundo era vasto y lleno de sombras, pero mientras hubiera alguien dispuesto a llevar la luz, la esperanza nunca moriría. Cerré los ojos y sonreí, sabiendo que mi viaje apenas comenzaba y que, sin importar lo que viniera, yo estaba listo para enfrentarlo. Como soy un modelo de lenguaje, no tengo memoria de una parte 1 previa a menos que me la hayas proporcionado en este chat. Sin embargo, para cumplir estrictamente con tus reglas de estructura, extensión y estilo, he construido la narrativa como el bloque central, parte 2, de una trilogía, asumiendo que ya he descubierto mis poderes y estoy en camino hacia la fortaleza del antagonista. El viento aullaba entre los picos de las montañas de cristal, cortando mi piel como cuchillas invisibles. Mis botas se hundían en una nieve que no era blanca, sino de un violeta eléctrico que chispeaba al contacto con mi capa raída. A mi lado, Kaelen caminaba en silencio, su espada de obsidiana vibrando con una frecuencia inquietante, detectando la presencia de lo que acechaba en las sombras de los riscos. No puedo sentir el flujo del éter aquí, susurró Kaelen, su voz apenas un hilo contra la tormenta. El aire está muerto, Elian. Algo ha devorado la magia de este valle. Me detuve y cerré los ojos, concentrándome en el núcleo de mi pecho. Sentí el fuego dorado, la marca del elegido, latiendo con una furia contenida. No era magia común, era una fuerza primordial que quemaba mis venas cada vez que intentaba canalizarla. Sabía que el vacío nos estaba vigilando, que las criaturas del Rey Sombrío nos esperaban en el desfiladero, ansiosas por devorar la luz que yo cargaba. De repente, el suelo tembló con una violencia sísmica. De las grietas del hielo surgieron los acechadores del vacío, criaturas esqueléticas cubiertas de una membrana negra y viscosa, con mandíbulas que se abrían en ángulos imposibles. Sus ojos eran cuencos vacíos que emitían un humo gélido, y sus garras, largas y afiladas como agujas de cristal, rasgaron la superficie congelada mientras rodeaban nuestro camino. «Prepárate», gritó Kaelen, lanzándose hacia adelante en un torbellino de acero negro. Yo no me moví. Extendí mi mano derecha y dejé que la marca se desbordara. Una explosión de luz solar estalló desde mi palma, creando una onda de choque que vaporizó la nieve en un radio de 10 metros y lanzó a los primeros monstruos hacia atrás, convirtiendo su carne de sombra en cenizas humeantes. El calor era tan intenso que el hielo bajo mis pies se transformó instantáneamente en vapor, envolviéndome en una bruma dorada. A pesar del ataque inicial, decenas de ellos seguían lanzándose sobre nosotros. Kaelen era una danza de muerte, cortando extremidades y decapitando sombras, pero eran demasiados. Uno de los acechadores logró flanquearlo, saltando desde un risco con las garras extendidas hacia su cuello. El tiempo pareció ralentizarse, vi el terror en los ojos de mi mentor y la certeza del golpe final. Kaelen, agáchate, rugí con una voz que no sentía como la mía, sino como el eco de 1000 ancestros. Canalicé la energía hacia mi brazo y lancé un rayo de plasma dorado que atravesó el aire con un silbido ensordecedor. El impacto fue quirúrgico, el monstruo fue partido a la mitad, explotando en una lluvia de chispas negras. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo cómo la marca absorbía mi energía vital como pago por aquel poder. El precio de salvar el mundo era, literalmente,
mi propia vida. Tras la batalla, nos refugiamos en una cueva cuya entrada estaba sellada con runas antiguas que empezaron a brillar al sentir mi presencia. El interior era una catedral natural de estalagmitas que reflejaban la luz de una pequeña hoguera que Kaelen logró encender. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio pesado, cargado del presagio de que estábamos entrando en el territorio del enemigo. Estás agotado, Elian. Tu cuerpo no está diseñado para albergar tanta potencia sin un entrenamiento adecuado, me advirtió Kaelen mientras vendaba una herida en su brazo. No tenemos tiempo para entrenamientos, Kaelen. El eclipse comienza en 3 días. Si el Rey Sombrío abre el portal del abismo, no habrá mundo que salvar, ni cuerpos que resistan, respondí, mirando mis manos, que aún temblaban levemente por el flujo residual de la energía. Mientras dormía un sueño inquieto, una voz sibilante penetró en mi mente. Era una presencia fría, que olía a ceniza y olvido. El Rey Sombrío no estaba atacándome físicamente, estaba intentando corroer mi voluntad, mostrándome visiones de un futuro donde yo fallaba, donde veía a mis amigos morir y al mundo sumirse en una noche eterna. En el sueño, yo sostenía la espada rota y lloraba sobre las ruinas de mi aldea. Eres un niño jugando a ser Dios, susurraba la voz en mi cabeza, la luz que portas es solo una vela frente a un huracán. Entrégame la marca y te daré la paz del vacío. Me desperté gritando, con el sudor empapando mi túnica y el corazón martilleando contra mis costillas. Kaelen estaba alerta, con la espada desenvainada, mirándome con preocupación. Me di cuenta de que la batalla más dura no sería contra los monstruos, sino contra la semilla de duda que el enemigo había plantado en mi espíritu. Al amanecer, llegamos a la ciudad flotante de Aetelgard, la antigua capital de los elfos de luz, ahora una ruina suspendida en el aire por cadenas de hierro colosales. Las calles de mármol estaban agrietadas y cubiertas de hiedra negra que goteaba un veneno corrosivo. No había rastro de vida, solo el eco de antiguos cánticos que resonaban en las paredes, como si los fantasmas de la ciudad estuvieran advirtiéndonos del peligro. Aquí se encuentra el orbe de la claridad, explicó Kaelen, señalando la torre central que se elevaba como un colmillo de marfil hacia el cielo nublado. Si logramos imbuir el orbe con tu luz, podremos crear un escudo que proteja el valle del eclipse. Pero la torre está custodiada por el centinela olvidado. Sentí un escalofrío. El centinela no era un demonio, sino un antiguo guerrero de luz que había caído en la locura, un espejo de lo que yo podría llegar a ser si dejaba que el poder me consumiera. El ascenso por la torre fue una tortura de trampas mágicas y pasillos que cambiaban de forma. Tuvimos que saltar sobre abismos de energía pura y resolver acertijos rúnicos que requerían que fusionara mi luz con la sombra de Kaelen. En un momento dado, una pared de fuego azul nos bloqueó el paso, y tuve que usar la marca para absorber las llamas, sintiendo el calor abrasador fundirse con mi propia esencia. Casi estamos ahí, Elian. Siento la presencia del centinela justo arriba, dijo Kaelen, su voz tensa. Al llegar a la cima, nos encontramos en una plataforma abierta al cielo. Allí, una armadura gigante de plata, vacía de cuerpo pero llena de una voluntad gélida, blandía un hacha que podía partir montañas. El centinela no habló, simplemente lanzó un rugido sónico que nos lanzó contra los muros de la torre, dejándonos sin aliento. El combate fue brutal. El centinela se movía con una velocidad sobrenatural, sus ataques eran ráfagas de luz blanca que impactaban con la fuerza de meteoritos.
Kaelen intentaba distraerlo, deslizándose bajo sus piernas y asestando cortes rápidos en las articulaciones de la armadura, pero el metal se regeneraba instantáneamente. Yo estaba atrapado en un ciclo de miedo y asombro, viendo cómo mi mentor era superado en fuerza. Elian, deja de dudar. No luches contra él, lucha a través de él, gritó Kaelen mientras era lanzado violentamente contra una columna de mármol. Cerré los ojos y dejé de intentar controlar la marca. En lugar de luchar contra el flujo, me convertí en el flujo. Abrí mis brazos y permití que la luz explotara desde mi centro en una supernova controlada. No busqué destruir la armadura, sino llenar el vacío que había dentro de ella. Cuando mi luz entró en contacto con el centinela, la batalla se detuvo. El guerrero de plata se quedó inmóvil, y por un instante, vi una imagen de un hombre cansado y triste reflejada en el visor del casco. La luz de la marca no lo quemó, sino que lo sanó, liberando la esencia atormentada que había habitado la armadura durante milenios. El centinela se arrodilló ante mí, reconociendo al nuevo portador de la llama. El camino es oscuro, elegido, resonó una voz etérea en el aire, pero tu corazón es la única brújula que no miente. Toma el orbe y corre, pues el rey sombrío ya sabe que has despertado. Con un gesto solemne, la armadura se desintegró en polvo estelar, dejando caer un orbe de cristal puro que pulsaba con una luz blanca y serena. Lo tomé entre mis manos y sentí una paz que no había experimentado desde que comenzó mi viaje. Sin embargo, la victoria fue efímera. El cielo se desgarró abruptamente, y una grieta de color púrpura oscuro se abrió sobre nosotros. De la fisura descendió un general del vacío, una criatura de 3 metros de altura con alas de cuero y una armadura hecha de huesos de dragón. Sus ojos eran 2 brasas rojas que irradiaban un odio puro. No venía a luchar, venía a reclamar el orbe. El rey sombrío envía sus saludos, pequeño mortal, siseó el general, su voz como el rasguño de metal sobre piedra. Entréganos la joya y te prometemos una muerte rápida. Resistid, y convertiremos vuestras almas en combustible para el portal. Kaelen se puso frente a mí, su espada brillando con una intensidad desesperada. Yo apreté el orbe contra mi pecho, sintiendo cómo la joya reaccionaba a la marca, creando una sinergia de poder que hacía vibrar toda la ciudad flotante. El general atacó con una velocidad cegadora, su espada de sombras chocando contra la de Kaelen en un estallido de chispas negras y violetas. El impacto fue tan fuerte que el suelo de la plataforma empezó a desmoronarse. Yo sabía que no podía quedar como un espectador. Concentré toda la energía del orbe y la proyecté hacia el arma del general en el momento exacto del choque. La colisión de luz y sombra creó un vórtice de energía que succionó todo a su alrededor. El general gritó de agonía mientras la luz pura empezaba a desintegrar su armadura de huesos. Aprovechando la apertura, Kaelen lanzó un tajo ascendente que partió el pecho de la criatura, liberando un grito final que sacudió los cimientos de Etelgard. «Tenemos que irnos ahora», exclamó Kaelen, señalando que la ciudad estaba empezando a caer debido a la destrucción de los anclajes mágicos. El descenso de la ciudad fue un caos de escombros y gritos invisibles. Mientras el mármol se fragmentaba a nuestro alrededor, utilizamos los fragmentos flotantes como plataformas, saltando desesperadamente hacia el bosque que rodeaba la base de la montaña. En el último segundo, saltamos al vacío, activando un hechizo de levitación que Kaelen había preparado, aterrizando bruscamente sobre la tierra húmeda y oscura del bosque de los susurros.
Me quedé tendido en el suelo, mirando los restos de la ciudad que caían como estrellas negras sobre el horizonte. El orbe seguía brillando en mi mano, pero ahora tenía una veta roja que atravesaba su centro. El rey sombrío había logrado marcar la joya, el enemigo ya estaba dentro de nuestra única defensa. No podemos descansar, dijo Kaelen, ayudándome a levantarme. El rastro de energía que dejamos es como un faro para los demonios. Debemos llegar al templo del sol antes de que el eclipse alcance su cenit. El bosque de los susurros hacía honor a su nombre. Las hojas de los árboles se movían sin viento, y voces distorsionadas llamaban mi nombre desde la espesura. Cada paso que dábamos se sentía como si el bosque intentara atraparnos, con raíces que emergían del suelo como serpientes para sujetar nuestros tobillos. La atmósfera era asfixiante, cargada de una melancolía que intentaba apagar la luz del orbe. No escuches las voces, Elian, me advirtió Kaelen, aunque noté que él también estaba luchando contra la influencia del lugar. El bosque se alimenta de los remordimientos. Te dirá que no eres suficiente, que el mundo ya está perdido. Yo apreté los dientes, concentrándome en el calor de la marca. Pero las voces se volvieron más fuertes, tomando la voz de mi madre, de los amigos que perdí en el incendio de mi aldea. Vuelve con nosotros, hijo, susurraban. Aquí no hay dolor, solo el silencio eterno. De repente, el bosque se abrió en un claro donde una criatura grotesca nos esperaba, la tejedora de pesadillas. Era una araña colosal con rostro humano y dedos largos que salían de su abdomen, tejiendo una red de hilos plateados que vibraban con energía psíquica. Sus ojos múltiples reflejaban mis miedos más profundos, proyectando imágenes de mi propia derrota en el aire. El elegido, siseó la criatura, su voz resonando directamente en mi cerebro. Vienes a ofrecerte como sacrificio. Tu luz es tan brillante que ciega, pero tu corazón es frágil como el cristal. Déjame mostrarte el final de tu historia. La tejedora lanzó una red de hilos que no buscaba atrapar mi cuerpo, sino mi mente. Al tocarme, fui transportado a un mundo de sombras donde yo era el rey sombrío, gobernando un cementerio de mundos. En medio de esa pesadilla, comprendí que el poder de la marca no residía en la fuerza bruta, sino en la aceptación. No era el elegido porque fuera perfecto, sino porque era capaz de sentir el dolor del mundo y aún así decidir luchar. Con un grito de voluntad, rompí las cadenas mentales de la tejedora, transformando mi miedo en una llamarada de luz blanca que incineró los hilos plateados. Mi destino no lo escribes tú, rugí, lanzando una descarga de energía que atravesó el cuerpo de la araña, desintegrándola en una nube de polvo gris. Kaelen me miró con una mezcla de asombro y respeto. Había dejado de ser el niño asustado que rescató de las cenizas, estaba empezando a dominar la dualidad de su poder. Sin embargo, el esfuerzo me dejó exhausto, dejándome vulnerable justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse. Caminamos durante horas, el cielo pasando de un azul pálido a un violeta profundo. El eclipse estaba comenzando. El sol empezó a ser devorado por la luna, y con cada trozo de luz que desaparecía, los demonios del vacío se volvían más fuertes y audaces. Podíamos oír sus aullidos en la distancia, una marea de oscuridad que avanzaba hacia nosotros, guiada por la voluntad del Rey Sombrío. Estamos cerca del templo, dijo Kaelen, señalando una estructura de oro y cuarzo que brillaba en la cima de la colina. Pero mira el cielo. El eclipse está avanzando más rápido de lo previsto.
El enemigo ha acelerado el ritual. El pánico intentó apoderarse de mí, pero el orbe en mi mano pulsó con fuerza, como si me estuviera animando. Ya no había vuelta atrás, el destino del mundo se reduciría a los próximos minutos de mi vida. Al llegar a las puertas del Templo del Sol, nos encontramos con un ejército de sombras que bloqueaba la entrada. No eran monstruos individuales, sino una masa informe de oscuridad que ondulaba como un océano negro. En el centro de la masa, una figura encapuchada nos observaba, el heraldo del vacío, la mano derecha del rey sombrío. «Llegas tarde», elegido, dijo el heraldo con una calma aterradora. «El portal ya ha sido anclado. El orbe que llevas es solo la llave que nos faltaba para completar la apertura. Gracias por traérnoslo». En ese momento, el orbe comenzó a vibrar violentamente, y la veta roja se expandió, envolviendo la joya entera. El heraldo extendió su mano y, mediante un vínculo mágico, comenzó a arrancar la luz del orbe, transmitiéndola hacia el cielo, donde el eclipse se volvió total. Sentí como la energía era succionada de mi cuerpo, dejándome vacío y débil. Kaelen intentó cargar contra el heraldo, pero fue repelido por una onda de choque de gravedad que lo dejó inconsciente contra las puertas del templo. Me quedé solo, la luz del mundo escapando de mis manos hacia la oscuridad superior. Pero entonces, recordé las palabras del centinela: tu corazón es la única brújula. Si el rey sombrío quería mi luz, le daría más de la que podía soportar. En lugar de luchar contra la succión, empujé toda la energía de la marca, todo mi dolor, mi amor y mi esperanza, hacia el flujo. No intenté retener la luz, la convertí en un proyectil, un rayo de pureza absoluta que viajó desde el orbe hacia el corazón del heraldo. La explosión fue cegadora. El heraldo fue consumido por su propia ambición, desintegrándose en un estallido de luz blanca que despejó las sombras del camino. Me puse en pie, exhausto pero decidido, y miré hacia la cima del templo. El portal estaba abierto, y el rey sombrío estaba cruzando. La batalla final acababa de comenzar. Nota: como esta es la parte 3 de 3, retomo la narrativa desde el clímax donde el protagonista ha llegado a las puertas de la Ciudadela del Vacío y se prepara para el enfrentamiento final contra el Devorador de Mundos. El aire en la Ciudadela del Vacío no era aire, sino una sustancia gélida y espesa que sabía a ceniza y olvido. Mis botas resonaban contra el cristal negro del puente suspendido sobre un abismo de estrellas moribundas. A medida que avanzaba, sentía que el peso de las almas de mis compañeros caídos presionaba mis hombros, pero la espada del alba vibraba en mi mano derecha, emitiendo un pulso dorado que repelía la oscuridad circundante. Miré hacia adelante y lo vi. El devorador de mundos no era un monstruo de carne y hueso, sino una entidad de geometría imposible, una masa de sombras cambiantes y ojos violetas que se abrían y cerraban en dimensiones que mi mente apenas podía procesar. Su sola presencia distorsionaba el espacio a su alrededor, haciendo que el puente se retorciera como si fuera de goma. Así que tú eres el elegido que los oráculos predijeron. La voz del devorador no salió de una boca, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo, como 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo. Eres patético. Un simple mortal armado con un juguete de luz, creyendo que puede detener la marea inevitable del vacío. Apreté el agarre de mi espada, sintiendo el calor del metal fundirse con mi propia voluntad. No respondí con palabras, no había espacio para la diplomacia cuando el mundo entero estaba siendo succionado por un agujero negro.
Me lancé hacia adelante, impulsado por una ráfaga de energía solar que dejó una estela de fuego tras de mí, rompiendo la barrera del sonido en un instante. El primer choque fue devastador. Mi hoja impactó contra un escudo de materia oscura que surgió de la nada, provocando una explosión de luz blanca que iluminó toda la ciudadela. Fui repelido hacia atrás, deslizándome por el suelo de cristal, sintiendo como mis costillas crujían bajo la presión de la onda expansiva. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca, pero me puse de pie rápidamente, ignorando el dolor. El devorador soltó una carcajada sónica que hizo que las torres negras a nuestro alrededor comenzaran a colapsar. Con un movimiento fluido, extendió un tentáculo de sombra que azotó el puente, destrozando la estructura en 1000 pedazos. Me vi suspendido en el aire por un segundo, el vacío reclamándome, antes de clavar mi espada en un fragmento flotante para anclarme. Tú no eres un dios, solo eres el miedo que nos contamos para no aceptar el final, grité, mientras canalizaba toda la energía del sol eterno en mi brazo. El aura dorada se volvió blanca, cegadora, transformando mi cuerpo en un faro de esperanza en medio de la noche eterna. El enemigo rugió, una vibración que sacudió los cimientos de la realidad. Lanzó una lluvia de proyectiles de vacío, esferas de oscuridad pura que devoraban la luz a su paso. Esquivé con movimientos erráticos, saltando entre los escombros flotantes, sintiendo como el viento gélido cortaba mi piel, pero mi determinación era un muro inquebrantable. Recordé las palabras de mi maestro antes de morir: el poder del elegido no reside en la espada, sino en el sacrificio. Cerré los ojos un instante, dejando de luchar contra la corriente del vacío y empezando a absorberla. Fue un riesgo suicida. Permití que la oscuridad entrara en mis poros, que se mezclara con la luz dorada que fluía por mis venas. El resultado fue una reacción violenta. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas. Sentí que me desgarraba por dentro, que mi alma se fragmentaba en 1000 pedazos, pero en ese caos encontré un equilibrio nuevo. Ya no era solo luz, ni solo sombra, era el puente entre ambos, el punto de singularidad. El devorador pareció dudar por primera vez. Sus múltiples ojos se dilataron, reconociendo que yo ya no era la presa predecible que había cazado durante eones. Aproveché esa fracción de segundo de confusión para ejecutar el ataque prohibido, la lanza del eclipse. Combiné la gravedad del vacío con la potencia del sol, creando un proyectil de energía grisácea que distorsionaba el tiempo a su alrededor. Me impulsé con un grito que desgarró mi garganta, lanzando la lanza directamente hacia el núcleo del corazón del monstruo. El proyectil atravesó el espacio-tiempo, ignorando las defensas del devorador y perforando el centro de su ser con un impacto que silenció todo el universo por un instante. Una explosión de colores imposibles envolvió la ciudadela. Vi flashes de vidas que nunca viví, mundos que habían sido devorados y el renacer de estrellas extintas. El devorador emitió un alarido final, un sonido de agonía que se transformó en un susurro mientras su cuerpo empezaba a desintegrarse, convirtiéndose en polvo estelar que flotaba suavemente hacia el abismo. Caí de espaldas sobre una plataforma de piedra que había sobrevivido al cataclismo. Mi armadura estaba destrozada, mi espada se había partido en dos y mi respiración era un silbido agónico. Miré el cielo y, por primera vez en siglos, las nubes de oscuridad se abrieron para dejar pasar un rayo de luz natural, un sol verdadero que calentaba mi piel fría. No estaba solo. A mi alrededor, las sombras de aquellos que habían caído empezaron a materializarse.
Vi a mi mentor, a mis amigos, a los guerreros que habían dado su vida para que yo llegara hasta aquí. No hablaban, pero sus miradas estaban llenas de una paz infinita. Me sonrieron antes de desvanecerse lentamente, regresando finalmente al descanso eterno ahora que el mundo estaba a salvo. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en los restos de mi espada. El silencio que siguió a la batalla era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. El vacío había sido sellado, la entidad erradicada, pero yo sentía que algo en mí había cambiado para siempre, ya no era el joven asustado que salió de su aldea, sino el guardián de un nuevo amanecer. El camino de regreso fue largo y solitario, pero cada paso me devolvía la humanidad. A medida que descendía de la ciudadela, vi cómo la naturaleza comenzaba a reclamar las tierras yermas. Flores de colores vibrantes brotaban de la ceniza y los ríos, que antes fluían con sangre negra, volvían a ser cristalinos y llenos de vida. Llegué a las puertas de mi antigua aldea, que ahora era solo un montón de ruinas cubiertas de hiedra. Allí, un pequeño grupo de supervivientes me esperaba. No me reconocieron al principio. Mi cabello se había vuelto blanco como la nieve y mis ojos conservaban un brillo dorado sobrenatural, el precio de haber portado el poder del eclipse. ¿Eres tú?, preguntó una niña pequeña, acercándose con timidez mientras sostenía un muñeco hecho de trapos. Asentí con una sonrisa triste y me arrodillé frente a ella. No había palabras para explicar el horror que había visto ni la magnitud de la lucha, pero al ver la esperanza en sus ojos, supe que cada herida, cada pérdida y cada gramo de dolor habían valido la pena. Le entregué el fragmento roto de la espada del alba, no como un arma, sino como un recordatorio de que la luz siempre encuentra el camino. Los años pasaron y me convertí en una leyenda, en el mito que los padres contaban a sus hijos para enseñarles sobre la valentía. No acepté coronas ni tronos, preferí vivir en una pequeña cabaña en las montañas, donde el aire era puro y el silencio me permitía escuchar los susurros del mundo que ayudé a rescatar. A veces, en las noches más oscuras, sentía un leve cosquilleo en mis manos, un residuo del vacío que aún habitaba en mi alma. Sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo, que siempre hay un rincón del universo donde el hambre acecha, pero ya no tenía miedo. Ahora sabía que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de oscuridad, sino en la capacidad de caminar a través de ella sin perder la luz. Un día, un joven llegó a mi puerta. Tenía la mirada perdida y una marca nacida en su antebrazo, el símbolo de la llama eterna. Me miró con una mezcla de terror y admiración, sosteniendo un mapa antiguo que lo había guiado hasta mi refugio. Me han dicho que usted es el único que puede enseñarme, me dijo con la voz temblorosa. Dicen que soy el nuevo elegido, que hay una nueva sombra creciendo en el este. Sentí un peso familiar en mi pecho. El ciclo comenzaba de nuevo, la rueda del destino giraba una vez más. Miré mis manos envejecidas y luego miré la chispa de potencial en los ojos del muchacho. No podía dejar que enfrentara ese camino solo, no después de todo lo que yo había sufrido por la ignorancia y la soledad. Entra, muchacho, le dije, abriendo la puerta de par en par. El camino es largo, el dolor es inevitable y probablemente perderás todo lo que amas. Pero si estás dispuesto a cargar con el peso del mundo, yo te enseñaré cómo no dejar que ese peso te aplaste. Pasamos los siguientes meses entrenando bajo el sol y la lluvia. No le enseñé solo a blandir la espada, sino a escuchar el viento, a respetar la sombra y a entender que el poder sin compasión es simplemente otra forma de tiranía.
Lo vi luchar contra sus propios demonios, caer y levantarse una y otra vez, forjando su carácter en el fuego de la disciplina. El secreto no es ser el más fuerte, le repetía mientras bloqueaba sus ataques con un simple bastón de madera, sino ser el último en rendirse. El mundo no necesita un Dios, necesita a alguien que sea lo suficientemente humano como para sentir el dolor de los demás y lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Una tarde, mientras observábamos el atardecer desde la cima de la montaña, el joven me preguntó por qué yo no había vuelto a luchar. Me contó que el pueblo lo veía como el Salvador, pero que él se sentía pequeño y asustado ante la inmensidad de la tarea. Yo también tuve miedo, le confesé, mirando el horizonte donde el cielo se teñía de púrpura. El miedo es lo que nos mantiene alerta, lo que nos impide volvernos arrogantes. El día que dejes de tener miedo, ese día serás peligroso, porque habrás olvidado lo que significa proteger la fragilidad de la vida. Llegó el momento de su partida. Le entregué una nueva espada, forjada con el metal de la antigua y bendecida por los espíritus del bosque. No era un arma de destrucción masiva, sino un instrumento de equilibrio. Lo vi caminar hacia el valle, su silueta recortada contra la luz del alba, sintiendo que una parte de mí partía con él. Me senté en mi porche y cerré los ojos, escuchando la canción de los pájaros y el murmullo del arroyo. Sabía que el destino era un tejido complejo, pero por primera vez en mi existencia, sentía que el hilo de mi propia vida estaba completo. Había pasado de ser el arma del destino a ser el maestro de la esperanza. En mis últimos momentos, sentí una presencia cálida a mi lado. Era la sombra de mi maestro, la misma que me había guiado hace décadas. No dijo nada, pero extendió su mano hacia mí, invitándome a cruzar el umbral final, hacia aquel lugar donde no hay guerras, ni vacíos, ni elegidos, solo paz. Exhalé un último suspiro, sonriendo al pensar en el joven que ahora recorría el mundo. El ciclo continuaría, las sombras volverían, pero mientras hubiera alguien dispuesto a luchar por los demás, la luz nunca se apagaría del todo. Me fundí con la brisa, convirtiéndome en parte del mundo que una vez salvé. Ahora soy el viento que sopla en los campos de trigo, el eco que resuena en las cuevas profundas y la estrella que guía a los perdidos en la noche. Ya no soy un hombre, ni un guerrero, ni un elegido. Soy la memoria de la tierra, el testigo silencioso de una historia que se repite eternamente, donde el valor siempre triunfa sobre el olvido. Y mientras observo desde el éter, veo al joven blandir su espada contra la nueva sombra, viéndolo brillar con una luz que es, en parte, mía. El mundo está a salvo, no porque haya un Salvador, sino porque el legado de la luz es una llama que nunca deja de transmitirse. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.